Dile, qué bueno verte. Ay, Señor, háblanos en el nombre de Jesús esta hermosa mañana. Háblanos con tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu grandeza en el nombre de Jesús. Háblanos. Dice versículo 1, capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de la agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero nosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que la escritura que leímos dice que vino un principal. Y en varias versiones de la Biblia dice un principal o un príncipe de Israel. Pero un principal que era fariseo. Era la religión dominante, eran los maestros de Israel, los fariseos, ¿verdad? Entonces viene con Jesús y escucha que están pasando grandes cosas, grandes manifestaciones del poder de Dios. Había habido un periodo de cientos de años de oscuridad hasta que aparece Juan el Bautista, y viene y aparece Jesús a los 30 años, se bautiza en el Jordán por medio de Juan el Bautista, y comienzan a suceder grandes maravillas. A ver, di conmigo: yo quiero que sucedan maravillas conmigo. A ver, fuerte: yo quiero que sucedan grandes maravillas conmigo. Entonces aparece Jesús y ellos tenían el dominio religioso de Israel, los fariseos. Este príncipe de Israel era una jerarquía religiosa y social en Israel, y él escucha lo que está pasando y quiere saber de Jesús. Pero sabes, él está aferrado a su creencia, él está aferrado a su estatus y no quiere que nadie lo identifique con Jesús. Él quiere seguir manteniendo su estatus religioso, su estatus social, pero quiere saber qué está pasando por Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que él tiene dentro de él, que se manifiesta la gloria de Dios en su vida? Entonces dice que este fariseo llamado Nicodemo tiene un significado como todos los nombres en Israel o en todo el mundo. Nicodemo quiere decir pueblo victorioso. Pero ¿sabes qué? Que aunque tenía ese nombre, su significado, Nicodemo, pueblo victorioso, de una raíz, es un nombre no judío, sino de raíz griega. Y dice, pueblo victorioso va, pero ¿sabes qué? Está perdido. Porque sabe de Jesús, pero no quiere identificarse con él. Y va, dice que ahí es tanto el deseo, el anhelo de conocer qué es lo que él tiene, lo que tiene Jesús y lo que a él le falta. Tiene religión, tiene reconocimiento, es un príncipe, es uno de los más connotados en Israel. Sin embargo, tiene una necesidad. Y te digo algo: toda la gente tiene una necesidad. Di conmigo: toda la gente tiene una necesidad. Yo fui a un negocio el sábado y el gerente del negocio, un negocio muy importante en Ensenada, y
La persona que me estaba atendiendo tiene que salir y viene el jefe de él y se sienta conmigo. Él me conoce de hace mucho tiempo. Me dice, oye, ¿sí sabes la situación que vive Ensenada? Le digo, y yo me quedo pensando, ¿de qué tipo de situación? Dice, hay un colapso económico. ¿Sabes que lo que dicen que la carretera, la autopista la van a abrir en septiembre? No es cierto, van retrasados en el proyecto, en la rehabilitación de la carretera. Y eso ha colapsado la economía de Ensenada. Dice, los hoteles que deberían estar al 100%, al 98%, están al 60%. Me dice, hay un hotel aquí en la ciudad de un amigo mío, dice que para no despedir a la gente hicieron un programa de que trabajan un mes unos, otro mes otros, pero no los despidió para que tengan trabajo, para no indemnizarlos. Entonces la gente aceptó el trato porque la cosa está muy mal. Dice, necesitamos a Dios. Bueno, dice, la gente necesita a Dios. Y yo estoy muy atento escuchándolo. Y me dice, ¿sí sabes que el artista que se suicidó? No me acuerdo cómo se llama. Robin Williams. Dice, cuando él se suicidó, dice, ¿sabes qué? Me di cuenta de que yo también tengo esas tendencias de suicidio, porque las cosas salen mal. Dice, yo tengo un salario fijo aquí en la compañía, pero tengo también que me dan una comisión por las ventas que se hacen, las comisiones están a la mitad. Tengo un hijo estudiando fuera de la ciudad, gasto mucho dinero. Yo, ¿sabes qué? Y puse un pensamiento en Facebook y mi esposa se asustó mucho. Pero a veces yo voy por la carretera y voy a Mexicali y yo digo, nadie se daría cuenta si yo arrojo el carro hacia el precipicio. Le digo, no pienses esas cosas. No, es que la cosa está muy difícil. Le digo, ¿sabes qué? Y me dice, él mismo, yo estoy escuchándolo, y yo batallo mucho con quedarme callado, pues soy muy hablador, ¿verdad? Me dice, es que necesitamos a Dios. La gente necesita a Dios. Y nosotros somos la respuesta. No hay Dios, hay muchos caminos que puede hacer para que la gente conozca al Señor, pero ¿sabes qué? Dios te va a usar a ti. A ver, di conmigo, Dios quiere usarme a mí. Nicodemo era un maestro de la ley, pero sin embargo necesitaba el poder sobrenatural del Espíritu Santo, necesitaba la luz de Jesús. Entonces llega y viene de noche para que nadie lo vea. La Biblia dice que si nosotros nos avergonzamos delante de Él delante de los hombres, Él se avergonzará delante del Padre de nosotros y dirá, no te conozco. Entonces Nicodemo tiene todo. Di conmigo, Nicodemo lo tiene todo, pero sin embargo le falta lo más importante, le falta a Dios. A ver, di conmigo, le falta lo más importante, le falta a Dios. Y va de noche y va y le dice una verdad, le dice a Jesús, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él sabía que necesitaba un toque de Dios, pero necesita una explicación de qué es la necesidad profunda que hay en su corazón. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto, mi Biblia dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Que dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Tiene que haber un cambio radical interno en tu vida. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que cambiar tu mentalidad, la mentalidad que tú tienes que cambiar tu corazón. Tienes que abrir tu vida a la esencia del Dios mismo. Tienes que nacer de nuevo. Y él se sorprende porque no puede entender. ¿Cómo dice? Le pregunta, maestro, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y le dice Jesús, que lo sabe todo y que sabe toda su necesidad como la sabes tú, o como lo profundo que hay en tu vida. Le dice, Nicodemo, tú eres un príncipe de Israel, tú eres un connotado fariseo, tú eres alguien importante en la religión, importante en la sociedad, tú eres un guía y no sabes esto. En otra ocasión dijo Jesús, un ciego guiando a otro ciego. ¿Qué pasa con esos dos? ¿Se van a dónde? Al desfiladero. Entonces dice, tú siendo un maestro, siendo un príncipe de Israel, ¿no sabes esto? ¿No conoces que tienes que nacer de nuevo, nacer
de adentro, ¿sí? Nacer del Espíritu. ¿Cómo necesitamos del Espíritu Santo? ¿Cómo necesitamos un toque de Dios? ¿Cómo necesitamos no solo la religión? Los mexicanos tenemos religión. A cualquier lugar que tú vas, la gente tiene religión. Si vas a la prisión, yo cuando he ido a la prisión, la gente me dice, es que yo ya tengo mi religión. El mundo tiene religión. Tú aquí no es tan difícil como en los países musulmanes, que tú les hablas de Cristo. Algunos ni siquiera han escuchado de Jesús. Nosotros nacimos en la religión, ¿sí o no? Nacimos conociendo de Jesús en la religión, pero sin tener un encuentro personal con Jesús. Tenemos religión, la nación entera tiene religión. Millones de personas se reúnen el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, en la nación, se reúnen a celebrar algo de religión. Y amamos a los católicos porque la mayoría de los que estamos aquí nacimos siendo católicos. Levanten la mano los que fueron católicos alguna vez. A mí me rentaban como niño Dios cuando estaba chiquito. Dijo un señor que venía, ahora no me rentan ni como burro del, ¿cómo se llama? No me rentan ahora ni como burro del pesebre. Nacimos con religión, así estaba Nicodemo, así como estábamos nosotros. No conocíamos a Dios, no había un encuentro, no había una revelación del cielo, esa luz de Dios. Entonces podemos estar en la religión y convertirnos también nosotros como cristianos y convertirnos solamente viviendo solamente, ¿sabes? Como algo normal en la vida. Después se acaba la pasión. Nicodemo tenía religión pero no tenía pasión. ¿Sabes? Yo me pregunto por qué a veces digo, si ya Cristo viene pronto, pero veo la iglesia y digo, Señor, ¿cómo vas a venir si la iglesia no está sin mancha, no está sin arruga, está maltrecha? Un amigo mío que no tenía un lugar para reunirse, rentaba un domingo un lugar, rentaba otro domingo otro lugar, y le dice, Señor, mira cómo traigo a tu novia, ayúdame por favor. Ando de aquí para allá y de allá para acá, ando del tingo al tango con tu novia. Ayúdame un lugar, Señor, porque esto no merece tu novia, tu iglesia. Entonces, Nicodemo tenía mucha religión, pero le faltaba la pasión por Dios. Le faltaba ese enamoramiento, ese cambio radical, esa pasión, ese enamoramiento, ese gozo, alegría de servir a Dios. A veces nos pasa a nosotros, aún como creyentes, nos pasa que nos conformamos, nos pasa, ¿sabes qué? Que nos conformamos y nos acostumbramos a la bendición de Dios. Nos acostumbramos a la comodidad, nos acostumbramos solamente a decir, vengo el domingo a la reunión, pero no hay esa pasión, no hay ese fervor, ese gozo, esa alegría de adorar a Dios. Yo me acuerdo que cuando tenía 11 años fue la primera vez que tuve contacto, que entré a una congregación cristiana. Y las sillas eran sillas de un cine viejo que habían traído de Estados Unidos a México. Ahora eran sillas muy cómodas, pero muy viejas. Y estaba sentado ahí y cantábamos sentados y estábamos cantando con un himnario que decía, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Fue una flecha en mi vida. Estaba chiquito, 11 años. Una flecha. ¿Sabes? No era una canción que tenía, era un himno religioso. No era una canción de los Abson Boys que eran mis favoritos o los Moonlights o no sé, cantantes de ese tiempo. Era un himno religioso, pero ¿sabes qué? Me pegó algo impactante a mi vida. Y yo fui con el hijo del pastor el lunes y le dije, ¿va a haber servicio hoy? Dice, no, nomás los miércoles. Le dice, ¿vamos a la iglesia? Era la costumbre, ¿vamos a la iglesia a qué? A cantar. Dice, saca el himnario, le decía yo. Yo quisiera que todos los días hubiese reunión, que todos los días hubiese servicio, todos los días pudiésemos cantar. Y me dice, él era casi de mi edad. Dice, ¿sabes qué? Es que eres nuevo.
Porque los nuevos siempre quieren estar en el servicio, pero ya que pasen años, sabes que ya no vas a querer venir. Han pasado casi 49 años y todavía quiero servir a Dios. Sembraré la simiente preciosa, para una pasión por Dios, algo que renovó mi corazón. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Nicodemo le faltaba eso, era un príncipe. ¿Qué podía desear que él no tuviera? ¿Sí? ¿Qué le podían negar a un príncipe de Israel, a un principal de los fariseos? Pero sin embargo no tenía la pasión por Dios, conocía de Dios, pero no tenía la experiencia, no tenía el fervor. Ese fervor que la iglesia hoy día necesita, de esa pasión de servir a Dios, de enamorarse, de dar su vida por el Señor. No que te pongas como un mártir, sino sabes que le entregues tu vida, de que tu vida sea factible para que otros conozcan a Dios. Les decía de este señor que decía que quería lanzar su carro por el desfiladero. Aquí lo van a ver un día, no le pregunten eso, Pero cuando iba a salir de la compañía, el Señor me dijo, ora por él. Y en medio de la empresa lo abracé, así como superfluamente le dije, en el nombre de Jesús voy a orar por ti ahorita. Porque yo no me avergonzaba, yo puedo orar en público, no me importa. Pero por él, le digo, yo declaro que la gloria de Dios desciende sobre tu vida. Declaro que tu familia, que tu esposa, tu esposo, tus hijos van a servir a Dios. Y cuando salí, sabes que no se cayó, gracias a Dios. Porque se azota en la compañía, imagínate lo que van a decir de mí, van a decir, este vino y le hizo un daño. Pero ¿sabes qué? Debemos ser ganadores de almas con esa pasión, que cuando Cristo venga, si viene hoy, te encuentre apasionado por Él. A ver, levanta tus manos y di, yo quiero estar apasionado, apasionada por ti, Señor, que esté tan enamorado como la primera vez. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes por qué te frustras? Porque no estás ganando almas para Cristo. ¿Sabes por qué? Yo les pregunto, y lo he dicho muchas veces, ¿cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? ¿Cuándo te conformaste? ¿Cuándo te perdiste? ¿Cuándo te pasó lo de Nicodemo, que va de noche porque está en oscuridad, tiene religión pero no conoce a Jesús? Va y le dice, yo sé que vienes de Dios, porque no harías las cosas que tú haces si no vinieses del cielo. Pero no, él estaba interesado por lo que Jesús hacía, pero Jesús está interesado en lo que tú puedas hacer por Él. Que tanta revelación tengas, que tengas un toque de Dios, que las mismas obras que Jesús hizo tú las puedas hacer. Y Él dijo, mayores obras que las que yo hizo vosotros haréis, si le crees. A ver, di conmigo, mayores obras que las que Él hizo, nosotros haremos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces le dice, ¿sabes qué? Fácil, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que regresar, ¿sabes qué? A los principios. Nacer de adentro, no de afuera. Ya no, el Señor no está esperando cristianos con la apariencia externa. Él quiere un cambio aquí dentro del corazón. Dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer, tienes que reinventarte, Nicodemo. A ver, levanta tus manos y dice, Señor, que yo me pueda reinventar para tu gloria. Eso me salió fue una revelación. A ver, di, Señor, yo quiero reinventarme para tu gloria en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un cambio de dentro, una transformación, que tus hijos, tu esposo, tu esposa puedan ver que eres distinto. Le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Sabes por qué has tenido religión? Pero sabes que has tropezado, estás en la oscuridad, estás limitando tu vida, lo que tú puedes hacer. Va de noche, no quiere identificarse con él. Pero en el capítulo 7, cuando Jesús fue aprendido, ¿sabes qué? Nicodemo ya no le importó. Porque el versículo, quizá una de las joyas del Nuevo Testamento, fue usado para este hombre, para Nicodemo. Le dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. A ver, diga conmigo, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel, le dijo, cuando dice aquel, y tú le quitas en tu Biblia, quítale aquel y ponle tu nombre, para que Jorge crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. A tu versículo Juan 3:16, donde dice aquel, ponle tu nombre ahí arribita. Dice, porque
De tal manera Dios amó al mundo. Le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú has tenido religión, pero sabes, estás lejos del amor, estás lejos de la pasión, estás lejos del enamoramiento. A todos nos gusta, el estado perfecto del hombre y de la mujer es estar enamorados, ¿o no? ¿Cuándo es la vida más emocionante? ¿Cuándo se ve el sol? ¿Cuándo se ve las estrellas? ¿Cuándo se ve el mar? ¿Cuándo se ven las montañas con mayor color? Cuando estás enamorado. ¿Cuántos están enamorados? Levante la mano. Levante la mano, Betty. Es el estado perfecto, estar enamorados. A ver, digan, ¿estar enamorado? A ver, dígalo. Estar enamorado es el estado perfecto. Porque sabes que estás apasionado, enamorado, estás pendiente del ser amado y Dios quiere que estemos enamorados de Él. Le dice Nicodemo, tienes que volver a amar, Nicodemo, tienes que volver a apasionarte, tienes que volver a nacer. Porque sabes, dice, porque si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Sabes que tú estás lejos de esto. Vamos a ver ahí en la Biblia. Y dice, vino de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que si tenemos religión, dice Nicodemo, tienes religión, pero si no naces de nuevo no vas a ir al cielo. Ahora, te dice Jesús a ti, si no naces de nuevo, ya tienes religión, ya conoces de Dios, pero si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de los cielos. Di, ay Señor, ayúdame por favor. A ver todos, diga, ay Señor, ayúdanos. Tienes que nacer de adentro, tienes que ser lleno del Espíritu, tienes que permitir abrir la llave de tu corazón, quitar toda barrera que impide que el Espíritu Santo pueda tocar tu vida y transformarte. Entonces le dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace de agua, por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se acuerdan? Marcos 16. A ver, diga conmigo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. A ver, dígalo otra vez, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces dices, es que yo soy salvo, tienes que ser bautizado. Ah, es que ya conocí al Señor, tienes que ser bautizado. Dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Por eso Jesús hizo esta alusión, hizo este ejemplo, que él mismo a los 30 años fue y se bautizó. A ver, di, el que creyere. A ver, fuerte. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A ver, las mujeres, díganlo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A ver, los hombres. El que creyere, como hombres, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nicodemo tenía religión, tenía conocimiento, pero no tenía la pasión, no tenía el espíritu. Tenía que nacer de nuevo, tenía que reinventarse, tenía que cambiar su modo de vida, tenía que cambiar su forma de radical de la pasión por Dios. A ver, levanta tu mano y di, yo quiero esa pasión por Dios. Que se me note, ¿verdad? Un día les voy a leer una historia, lo tengo aquí en mi teléfono. A ver, aparece en el nombre de Jesús. Dice que un maestro universitario retó a sus estudiantes con esta pregunta: ¿creó Dios todo lo que existe? Y uno de los estudiantes valientemente respondió: sí, por supuesto. Él no se avergonzó. ¿Sabes qué? Estuvo dispuesto a debatir con el maestro, aunque fuera complicado y difícil. Y le dice, ¿creó Dios todo lo que existe? Y uno de los estudiantes valientemente respondió: sí, por supuesto. Dios creó todo cuanto existe. Y se preguntó el profesor y dice: ¿Dios creó todo lo que existe? Dice: sí, Señor, contestó el estudiante. El profesor le contesta: si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios creó la maldad. Y de acuerdo al asunto que nos concierne y en relación a quienes somos, entonces Dios es maldad. Los estudiantes se quedaron callados ante la respuesta. El profesor, muy feliz consigo mismo
en una actitud arrogante, presumió a sus estudiantes que una vez más les había probado que la fe cristiana era un mito. Pensó que les había ganado. Pero uno de los estudiantes, uno más, levantó la mano y dijo: profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Profesor, ¿puedo cuestionarlo? Por supuesto, contestó el profesor. El estudiante se puso de pie y dijo: profesor, ¿existe el frío? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Alguna vez has tenido frío? Y se escucharon risas en tono de burla de los demás. Y el joven estudiante dice: en realidad, señor, el frío no existe. De acuerdo con las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que el cuerpo o cosa transmite energía, y el cero absoluto es la total ausencia de calor. Todo queda inerte, es incapaz de reaccionar a esa temperatura. El frío no existe. Hemos creado esa palabra para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. Y el estudiante continuó: profesor, ¿existe la oscuridad? El profesor respondió: por supuesto. El estudiante contestó: ¿alguna vez? Usted está equivocado una vez más, maestro. La oscuridad no existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de luz. Nosotros podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad. Podemos utilizar el prisma de Newton para separar las ondas de cada color. No puedes medir la oscuridad. Un simple rayo de luz puede entrar a un mundo oscuro e iluminarlo. ¿Cómo puedes saber qué tan oscuro es un determinado espacio? Se puede medir la cantidad de luz presente. Es correcto. La oscuridad es un término utilizado por el hombre para describir lo que pasa cuando no hay presencia de luz. Finalmente el joven preguntó al profesor: señor, a ver, obedece teléfono. Dice: señor, preguntó el profesor, ¿existe la maldad? Dice: ay, a ver, ya paso aquí. Obedecen en nombre de Jesús. No se rían, también yo batallo. Bueno, la tecnología la tengo que dominar. Le dice: bueno, pero lo he leído más. Dice: ¿la maldad existe? Dice: sí existe la maldad. Entonces no es porque Dios haya creado la maldad. La verdad es que la maldad existe porque hay ausencia de Dios. La oscuridad no existe, es ausencia de luz. El frío no existe, es ausencia de calor. ¿Y sabe qué? Le dice: entonces la maldad existe porque hay ausencia de Dios. Di conmigo: la maldad existe porque hay ausencia de Dios, no porque Dios la haya creado. Y el joven que interpeló al profesor se llamaba Albert Einstein. Entonces, este Nicodemo tenía esta situación. Tenía religión, pero ¿sabes qué? No tenía a Dios. Yo te pregunto, ¿qué tan lleno estás tú de Dios? Cristo dice: yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene, dice, no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo y el que a mí viene no andará en tinieblas. ¿Sabes qué? Nos falta la pasión por Dios, porque a veces estamos tan enfrascados en nuestras situaciones de la vida. Necesitamos un toque de Dios. Levanta tus manos al cielo y di: yo necesito un toque de Dios. Yo necesito enamorarme de Dios, apasionarme por Dios, buscarlo con todo mi corazón. ¿Sabes que este Nicodemo después no le importó nada de lo que pudieran decir de él? Y cuando Cristo murió, él llevó 33 kilos de aloe y de mirra para cooperar, ¿sabes qué?, con la unción de Jesús. Ya no le importó lo que pudieran decir. A veces nos importa mucho lo que pueda pensar otras personas alrededor, pero ¿sabes qué? Tenemos que llegar a un punto de tal pasión, de volver a nacer, de volver a enamorarnos, de volver a apasionarnos de Dios. ¿Sabes qué? Que no nos importe lo que diga la gente, sino lo que importe, lo que piense Dios de nosotros. Por eso, ¿sabes qué? Cuando cantaba el canto, saber que mi corona es estar junto a ti. Y lo traía todos los días. No me sabía la canción, no la conocía completa, pero cuando decía: saber que mi corona
es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, besar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Todos los días, caminar apasionado por Dios. Todos los días enamorado. Nicodemo tenía religión, pero ¿sabes qué? Estaba tan lejos de Dios que no sentía esa pasión por Él. Renacimiento, iglesia, ministerios, hombres y mujeres de servicio. Tenemos que regresar a volver a nacer de nuevo, volver a reinventarnos. Ya no sé lo que nos gusta a nosotros, sino lo que le gusta a Él. Y que cada día, ¿sabes? Como dice, me gusta mucho como dice Rick Warren en su libro de los 40 días de vida con propósito, que cuando Jesús vino y se bautizó y salió de las aguas, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Rick Warren lo dice así: que el rostro de Dios sonría cada vez que tú te levantas y que pueda decir Dios: este es mi Hijo, mi hija amada, en el cual yo tengo contentamiento, porque sabe que vas a ser un factor de bendición al mundo entero. Este es mi Hijo amado, que cuando abriste los ojos, que la expresión de Dios haya sido esta mañana: estos son mis hijos amados en los cuales yo tengo contentamiento. Ayer bajé a Andrés, que estaba llorando aquí, es mi nieto. Su papá pasó con el Señor hace 4 meses y fracción. Y cada vez que él o alguno de mis nietos me hace una sonrisa y él me mira, como él es el más chiquito de todos mis nietos, él me mira, yo me vuelvo loco por él. Y me sonríe, está en algún lugar y me sonríe. Y ¿sabes qué? Siento una emoción tan interna. Y así, imagínate yo siendo humano, pecador y tan imperfecto, que cuando nos levantemos en la mañana, abramos los ojos, en el cielo se oiga una voz: estos son mis hijos amados, en los cuales yo tengo contentamiento. Estos son mis hijos que están apasionados por mí. Estos son mis hijos que están enamorados de mí. Estos son mis hijos que han nacido de nuevo. Estos son mis hijos que están en mi luz y que van a ser un factor de vida, van a ser un factor de bendición al mundo. En ellos yo me alegro. Nosotros provocamos alegría al Señor cuando nos apasionamos y nos enamoramos de Él. Ponte de pie.